Compañeras, veo que estamos a punto de hacer un brindis y no observo una sidra, no observo nada preparatorio para el brindis, salvo que piensen cumplir con esta disposición relativamente importante de no manejar después de beber, que acaba de ser sancionado en la provincia. Así que vayan arrimando porque en el brindis se manifiesta el espíritu de victoria de una organización. Y una organización como la nuestra debe mostrar permanentemente la profunda convicción que tiene en la victoria de los trabajadores contra los capitalistas. Imagino que algunos o varios de acá están preocupados por el partido de mañana. Y en muchas celebraciones que hay esta noche, se debe comentar porque te parece mañana, ya están armadas algunas reuniones para ver el partido en grupos, en familias, etc. No voy a hacer ningún pálpito. Que ganen mejor. Pero quiero hacer una observación. Me puse a pensar en lo siguiente. Creo que en este mundial nadie va a poder celebrar una victoria. Por ejemplo, Marruecos le fue muy bien. No lo va a poder celebrar con el rey de Marruecos. ¿No es cierto? Y como le vaya mañana a Francia, bien o mal, no lo va a celebrar con Macron. Porque en este momento en Francia hay huelgas a rolete. Macron es mufa. Fue a Qatar a ver si levantaba, digamos, su imagen. Pero no veo, digamos, a los franceses mañana llenando las calles por Macron. Bueno, ahora de lo que estoy seguro es que si Argentina gana mañana y somos nuevamente campeón mundial, es muy importante esto, no lo va a celebrar con nadie. La Argentina va en la calle, no va a celebrar esto ni con Alberto, ni con Cristina, ni con Máximo, ni con Mauricio, ni con María Eugenia, ni nada. Se va a poner de manifiesto a través de una experiencia futbolística el completo vacío de poder que tienen las autoridades respecto a nosotros, los comunes, los que vivimos en trabajo y digamos la gente en general. Eso se vio en las victorias que hubo hasta ahora. El obelisco, etcétera, y nadie se puede apropiar. Yo recuerdo perfectamente bien que en el año 86 fueron de cabeza a la Rosada y se mostraron con Alfonsín y levantaron la copa, etcétera. No quiere decir que Alfonsín era muy popular, pero esto es peor todavía que aquello. Es un dato político significativo. A la hora que hagamos un brindis porque queremos recibir un año nuevo, quiero señalar lo siguiente: vivimos una época absolutamente extraordinaria. Hay que tener conciencia de eso. No se puede pensar en la lucha en términos provinciales, en términos de Argentina, etc. Es una época, es el mundo. Es una época de quiebra profunda del capitalismo. En primer lugar, vivimos por primera vez, por su extensión, lo que es casi una guerra mundial. Y que si progresa como muchos piensan que va a progresar y se va a extender, amenaza en convertirse en una guerra mundial que, a diferencia de las guerras pasadas, es una guerra nuclear, porque tienen el recurso de las armas atómicas como alternativa final, los distintos gobiernos capitalistas. Hay una debacle general en materia de salud. Los que decían que ya está, que con las vacunas se terminó la historia, especialmente la izquierda, fue la que más propaganda le hizo a las vacunas. Con el argumento de que no había que cuidarse, ni aislamiento,
ni evitar la circulación del virus, bueno, llamamos por la quinta dosis. Con la quinta dosis todavía ninguna fue aprobada definitivamente, todas son emergenciales. Y el sistema de salud en el mundo se está quebrando por completo. Por ejemplo, están llegando noticias pavorosas de China. Bajo la presión del capitalismo, los chinos han empezado a levantar las medidas de protección y hay un estallido de la pandemia en el país más poblado del mundo. Y una cosa que es curiosa para estos capitalistas es que la actividad económica de China, debido a esta medida de protección, tenía una cierta... se había puesto más lenta. Ahora, como consecuencia de que levantaron todo bajo la presión del capitalismo, se está derrumbando, porque la gente no va a trabajar por el nivel, la extensión de los contagios. Y las vacunas que están circulando han perdido, digamos, su eficacia porque han aparecido nuevas variantes y hay nuevas vacunas para las nuevas variantes que en Argentina no existen todavía, ni se importan ni se producen. Al mismo tiempo, cualquiera que esté sufriendo una enfermedad, y las enfermedades han progresado mucho como consecuencia del aislamiento en la cuarentena, también progresan mucho por lo que se llama el largo COVID, es decir, aquel que se infectó y salió y va desarrollando enfermedades futuras siguientes como consecuencia del COVID original. La atención a todas esas personas está completamente en una debacle. Hay casos de intervenciones quirúrgicas que se piden y dicen, sí, tenemos, pero para de aquí a 2 o 3 años. Y, como ustedes saben, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, pero en Argentina muy marcadamente, hay un brutal ajuste en el sistema de salud. Como consecuencia de eso, tenemos la irrupción de un gran movimiento de huelgas en la salud, que durante la cuarentena se manifestó solamente en aquella gran huelga, aquellos grandes cortes en Neuquén. Esto está vinculado al problema de la crisis climática. El derretimiento en el Ártico, las sequías. El otro día en la televisión alguien explicó que el famoso granero del mundo, que es la Argentina, podría convertirse en un desierto y tendríamos que importar alimentos como consecuencia del cambio climático, que la sequía que se vive este año y que ya tiene el efecto de reducir, digamos, la siembra de una cantidad de cultivos, se va a agravar en el futuro. Lo que quiero señalar con esto, como época extraordinaria que vivimos, es que tenemos una crisis humanitaria. El sistema capitalista como organización que une a todas las personas en el mundo, naciones, clases, etc., ha llevado a una crisis humanitaria. La humanidad misma no puede seguir en pie bajo este sistema. Entonces la responsabilidad y el desafío para un socialista es más grande que nunca. Para un socialista. Porque lo que está planteando esta crisis humanitaria es la necesidad de derrocar al capitalismo, de luchar contra el capitalismo, de derrocarlo, de llevar la clase obrera al gobierno y a través de un gobierno de trabajadores pasar a una sociedad socialista. Política obrera se distingue de cualquier otra corriente en este país que en todos los lugares que va señala la caducidad del capitalismo, el derrumbe y la crisis humanitaria que provoca y la necesidad de un gobierno de trabajadores. Todo lo que sea táctica parlamentaria, todo lo que sea movimientos de lucha, etcétera, están subordinados a esta cuestión que es la fundamental, porque tiene que ver con el porvenir de la humanidad. Quiero indudablemente
señalar algo más importante. Hay un giro muy fuerte en la clase obrera mundial. Por primera vez en 40 años, en los países desarrollados hay grandes huelgas. Huelgas ferroviarias, huelgas de salud, huelgas de la universidad, huelgas en la industria automotriz. ¿Cuál es el país que más huelgas tiene en este momento? Estados Unidos. En Estados Unidos, el gobierno Biden tomó una medida típicamente latinoamericana, entre comillas. Dictó la prohibición de la huelga ferroviaria. Es decir, forzó al sindicato ferroviario, que está dirigido por otra parte por una burocracia, a que no fuera a la huelga con la amenaza de sanciones muy severas de parte del Estado norteamericano. Algo que probablemente la mayoría de ustedes no sepa es que en 1941, en plena guerra mundial, los ferroviarios norteamericanos declararon una huelga indefinida y el gobierno norteamericano de la época lo prohibió, como el de Biden, y en menos de 2 horas el máximo dirigente del sindicato ferroviario le dijo a Roosevelt: te metés el decreto en el culo. Nosotros, aunque Estados Unidos esté en guerra, mañana empieza una huelga indefinida y ustedes nos aumentan los salarios. Este es el lugar que tienen los ferroviarios en Estados Unidos, que los gobiernos toman medidas para que no hagan una huelga porque paralizan en forma extraordinaria el tráfico de mercaderías, de personas, etc. Lo mismo tenemos en Inglaterra. El mismo tipo de huelgas en Alemania, en Francia y en España. Es un hecho extraordinario. La clase obrera, allí donde se encuentra más concentrada que nadie, tiene esta movilización. Y el otro día, en China, en lo que es probablemente la fábrica más grande del mundo, porque tiene cerca de 700.000 obreros divididos en plantas que duermen en la fábrica, fueron a la huelga, porque se imaginan que en esas condiciones de estar durmiendo en la propia fábrica, la protección contra el COVID no va, y la patronal estaba retrasando el pago de los salarios. Claro, uno dice, pero ¿cómo se me escapó todas estas noticias? A unos y a otros. Bueno, cada uno pone el ojo donde están sus intereses fundamentales. Como los intereses fundamentales del Partido Obrero Tendencia, de Política Obrera, están en seguir cuál es el nivel de comprensión que nuestra clase tiene a nivel mundial sobre esta hecatombe que vivimos, vamos señalando estos desarrollos, vamos viendo estos episodios. Otro episodio extraordinario es que lo que ha ocurrido en Perú y lo que está ocurriendo en Perú. No se nos puede escapar esto, porque en realidad este presidente intentó un golpe de Estado como la Armada Brancaleone. Creyó que se encerraba en una pieza, dictaba un decreto y iba al Congreso. No sé, un golpe de Estado de farsa. En realidad reaccionó medio enloquecido a la certeza de la inminencia de un golpe de Estado del Congreso. Se armó una crisis política en la cúpula, en un vaso de agua, y cuando desbordó el vaso de agua, el Perú entero salió a la calle y amenaza con arrasar con todas las instituciones de Perú, la disolución del Congreso, etc. Está marcando un rumbo para la Argentina. Esto no es diferente a la rebelión de Chile, famosa aquella cuando saltaron el molinete en el subte y después se desató una huelga y una rebelión. No es diferente a lo que está pasando en otros países. El año pasado hubo huelgas de 2 meses, una huelga general de 2 meses en Colombia, el año pasado. Es decir,
tenemos un fenómeno de las mismas características. Y como acá se habló del futbolista de Irán, quiero señalar que en Irán, y lo quiero señalar en particular por lo que enseguida les voy a explicar, en Irán hay uno de los movimientos de masas de mayor envergadura. En Irán no es ya el problema de la mujer. En Irán se han desarrollado ya huelgas en todos lados, en defensa de la mujer y en defensa de todo un pliego de reivindicaciones, libertades, condiciones de trabajo, condiciones laborales, inflación, crisis de la vivienda, crisis de la salud, etc. Es un movimiento muy vasto. Y la comprensión que hay que tener sobre este movimiento deriva de lo siguiente: el imperialismo hostiliza al régimen iraní, porque confronta, por ejemplo, en el mercado del petróleo con los iraníes, que quieren seguir una política independiente. El gobierno de Irán hace acuerdos con Rusia, y Estados Unidos y la OTAN están en una guerra con Rusia. En una circunstancia tan crítica como esta, los trabajadores no pueden renunciar a sus luchas con el argumento de que mi país tiene un conflicto con otros países. Mañana la lucha contra el imperialismo norteamericano en defensa de la independencia de Irán la tendrá que tomar la clase obrera de Irán, que tome el poder en Irán, pero no se va a dejar juzgar, oprimir, y bueno, y la matanza de gente, que es fenomenal, hay ya centenares y centenares de muertos por la represión, por un régimen teocrático que finalmente defiende intereses capitalistas. En una situación de crisis más compleja, el obrero nunca debe perder de vista de su tarea de no ir como furgón de cola absolutamente de nadie, sino participar en las luchas desde el punto de vista de su propia clase social. Y eso también nos distingue a Política Obrera, y esa es la importancia de nuestra organización. Nosotros tenemos un desafío muy serio el año que viene, porque en el día de ayer, dos dictámenes judiciales nos han favorecido para presentarnos como partido nacional. No podía ocurrir de otra manera porque habíamos cumplido con todos los requisitos, pero probablemente en febrero estemos anunciando que somos un partido nacional y que vamos a participar de las elecciones. Y nosotros tenemos que participar de las elecciones de una forma revolucionaria, de una forma socialista. No podemos simplemente poner un afiche con una sonrisa y entonces decir, este tiene carisma, vótenlo, o somos más grandes nosotros que los otros. Nosotros tenemos que ir a pelear políticamente lo que es la estafa más grande que ha tenido este país en más de 100 años, o quizá 200, que es esta estafa de la deuda. Para pagar una deuda de 500.000 millones de dólares, han llevado a la Argentina al récord histórico de pobreza. Argentina, que era el país que en América Latina se había caracterizado por ser el lugar donde se habían conquistado las mayores conquistas sociales, inclusive en algunos casos respecto a los países desarrollados. Y ahora compite, si se va a la B en materia de pobreza, un contraste muy grande con el partido de mañana. Porque en esto sí que no estamos en el mundial, esto estamos en el fondo de la tabla. 500.000 millones de dólares. Es decir, es una máquina de exprimir energía, sangre, sudor, tiempo al trabajador para apoyar los intereses de un grupo de parásitos. Y es una situación insostenible. Cuando hablan de que van a devaluar o que en algún momento hay que devaluar, se olvidan, o mejor dicho, no sé si se olvidan, fingen olvidarse, que toda la deuda que tiene Argentina está ajustada al dólar.
toda, y que la deuda no solo la tienen en su poder grupos privados que se benefician con esa, son acreedores del Estado, se benefician, sino que la deuda la compró el Banco Nación, la compró el Banco Central, la compraron los gobiernos provinciales, los bancos provinciales, el Banco Ciudad, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, etcétera. Es decir, que una devaluación derriba todo este castillo de deuda, deja al ANSES en pelotas, a todos los organismos de Estado en pelotas, y desata una crisis fenomenal. En particular va a haber una gran confiscación de ahorros de pequeños ahorristas, digamos, que creen que de esta manera están preservando, digamos, preservando su dinero. Entonces tenemos un desafío político extraordinario. Ese desafío nos plantea crecer, reclutar compañeros, desarrollar una conciencia, particularmente entre los jóvenes. Y digo particularmente entre los jóvenes porque es donde está el dinamismo político de la sociedad. Eso es incuestionable. Desde el punto de vista masivo son esos jóvenes que no es cierto que crean en Milei y todo lo demás, que es una franca tontería. Milei es un número insustancial, no tiene ningún peso y no hay ninguna manifestación a nivel social que registre que Milei influye o decide cualquier cosa, pero Milei además tiene una característica también interesante. Representa a los sectores que hacen un negocio particular ahora en el capitalismo, que se llama el Bitcoin. Como están en contra del Estado, favorecen todo lo que sea un negocio que no esté regulado por el Estado. Y el Bitcoin, esa moneda virtual, no está regulada por los Estados. Es el reino de la libertad, es el reino de la iniciativa, es el reino de la emancipación, con un pequeño problema, que como es capitalista, están quebrando en masa. Y todos los días tenemos noticias de nuevas estafas. Milei representa a los estafadores de los negocios de Bitcoin, al punto que uno de sus principales asesores es uno de los que mantiene este negocio acá en Argentina, lo difunde por la televisión, etcétera. Entonces tenemos un desafío político que es entusiasmante. ¿Por qué? Porque vivimos una situación de colapso, una situación excepcional, una situación de derrumbe de viejas estructuras, una situación en que se busca salir de este pantano que es el capitalismo. Los trabajadores de Estados Unidos no registran una mejora social hace 50 años. Acuérdense que era el país del ascenso. Los ingleses tienen el 25% de pobreza. Con una ayudita más el año que viene empatan con nosotros. Y se van al 50%. Son las grandes naciones. Y además hay el tema de la guerra. Una guerra que indudablemente va a alcanzar nuevas proporciones, porque ustedes habrán leído que de un lado Rusia está destruyendo sistemáticamente la sociedad ucraniana, y en respuesta a eso la OTAN está empezando a enviar cohetes contra Rusia, el último de los cuales estalló a 200 kilómetros de Moscú. Es decir, que eventualmente se va a pelear en el territorio de Rusia. La lucha contra esta guerra, la lucha contra la miseria social, la lucha contra el impas, la lucha contra las pandemias y el hundimiento del sistema de salud, significa una lucha contra el propio sistema social. Entonces el año que viene va a poner a prueba la consistencia de Política Obrera como organización y como programa. Y tenemos que ir de frente como si fuéramos un tanque, discutiendo y peleando, sin especulaciones políticas. No podemos caer en la actitud de la izquierda
que ha cambiado completamente su posición estratégica para pasar simplemente a ver cómo reúne uno o dos más diputados mientras el mundo se viene abajo. Tenemos que confrontarlo políticamente. Y no somos una organización con recursos económicos. No somos una organización de masas. Y tenemos que dar la pelea. Pero estamos convencidos de que podemos dar grandes saltos en el desarrollo y obtener victorias, porque en situaciones como estas el factor dinámico está en el programa. El factor dinámico está en la orientación que se imprime a la militancia, en la altura de los objetivos que se propone. Eso es absolutamente necesario. Y además eso debe fortalecer una idea más organizada, más práctica del trabajo cotidiano, una mayor interacción con la clase obrera para evaluar cómo la clase obrera está midiendo la situación y cómo a partir de eso nosotros vamos modificando lenguajes y formas de relación para avanzar. El video de Belén recién es fantástico. Tenemos que llenar el video como esos. Por el socialismo, contra la represión, mostrando la envergadura, el dinamismo, la conciencia, digamos, de la clase obrera. Hay una pelea cultural